Ya podemos empezar, Inés. Bueno, espérate ahí está. Bueno, les quería aclarar algo que me parece que no quedó muy claro de mi exposición de la hora anterior, hablando de las partes y de los terceros. Cuando hablábamos de los terceros, que yo dije algo como que todo aquel que no era parte era tercero. Tengan en cuenta que el juez no es parte, pero no es tercero de ninguna manera. El juez es aquel que tiene la función jurisdiccional del Estado, y dentro de todos los que intervienen en el proceso tenemos partes, terceros y distintos tipos de terceros, pero el juez es aquel que tiene la función jurisdiccional, que ya hemos hablado en extenso, así que no lo vamos a considerar tercero de ninguna manera. El juez es el que tiene la función jurisdiccional otorgada por el Estado para resolver el conflicto de las partes. Bueno, dentro de otros personajes que intervienen en el proceso, una parte importante es el Ministerio Público. El Ministerio Público representado por distintos organismos que tiene, o distintos personajes o personas que tiene este ministerio, que tienen siempre algo que ver en la defensa de los intereses involucrados en el orden social, en el orden político, en representación de intereses del Estado o de aquello que le interese al Estado proteger. Entonces, vemos que dentro del Ministerio Público encontramos al Ministerio Público Pupilar, que está formado por el asesor de menores e incapaces, por el defensor de pobres y ausentes. ¿Y quiénes son los que intervienen en este Ministerio Público Fiscal? Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires tiene la función, este asesor de menores e incapaces, de representar y defender los derechos humanos y el derecho a ser oído que tienen las personas menores de edad y aquellas que tienen alguna disminución en su capacidad, que la llamamos genéricamente incapacidad, y ahora con la nueva ley decimos que hay distintas disminuciones en las capacidades de las personas y entonces necesitan ser representadas por alguien más. En las partes, aquellos que son menores o incapaces están representados, cuando hablábamos de la representación legal, están representados por sus padres, los menores, y por los tutores, aquellos que tienen alguna disminución en sus capacidades. Pero además de esa representación, que es la representación legal, además existe la llamada representación promiscua del Ministerio Público. Hay un órgano del Estado, hay un organismo que tiene a su cargo la defensa y la protección de los intereses de los menores, de los incapaces, que es el Ministerio Público Fiscal, el asesor de menores e incapaces. Entonces interviene en todos aquellos casos en que una persona menor de edad o con algún padecimiento o alguna disminución de su capacidad se encuentra involucrada en algún proceso judicial. Además de la representación legal y sin perjuicio de tener esa representación legal de su padre o del curador, tienen también la representación y la asesoría del Ministerio Público Fiscal, en este caso del asesor de menores e incapaces, que necesariamente tiene que pasar el proceso a dictamen del asesor de menores o del asesor de incapaces antes de cualquier resolución judicial que afecte sus derechos. Por ejemplo, bueno, ahí tienen varios ejemplos, en cualquier lugar que haya algún menor, cualquier proceso que haya algún menor, ya sea por un derecho, como por ejemplo en la parte alimentaria, en la cuota alimentaria, en la adopción, la violencia, o cuando se trate de discapacitados mayores, que se esté discutiendo
la tutela, la curatela, bueno, en esos casos siempre, además de la representación legal, existe el pase del proceso a dictamen del asesor de menores de incapaces. ¿Qué más? A ver. El Ministerio Público, ¿qué otra misión tiene el Ministerio Público Fiscal? Es el órgano que está encargado de promover la defensa y la legalidad de los intereses de la sociedad. En especial, tiene como misión velar por la efectiva vigencia de la Constitución Nacional. Este Ministerio Público Fiscal de la Nación tiene distintos órganos permanentes que van a justamente a vigilar estos intereses. ¿Quiénes son estas personas que intervienen en el Ministerio Público Fiscal de la Nación? Son la Procuración General de la Nación, el Consejo General del Ministerio Público Fiscal de la Nación, todas las fiscalías en materia no penal, unidades fiscales, las llamadas UFIS de distrito, hay un montón de funcionarios del Ministerio Público Fiscal en defensa de estas cuestiones que vigilan necesariamente la vigencia de la Constitución Nacional y incluso de los derechos amparados, no solamente en la Constitución Nacional, sino en los tratados internacionales que ahora tienen rango constitucional a partir de la reforma de 1994. Entonces, dentro de este Ministerio Fiscal tenemos lo que habíamos nombrado anteriormente, el Ministerio Público Fiscal Pupilar, que eran los asesores de menores e incapaces, y además este Ministerio Público Fiscal de la Nación, con todos estos órganos que acabamos de mencionar. Es decir, que dentro del proceso nosotros vemos que hay un montón de personas que intervienen cuidando los derechos de las partes que intervienen en un proceso, ya sea designadas dentro del proceso y designadas por las leyes de la nación. Es decir, hay un montón de organismos permanentes que tienen funciones especiales para garantizar la defensa de los derechos de las partes que surgen de la Constitución Nacional y los derechos humanos en nuestra República. Así que son órganos permanentes que existen y que en caso que generalmente se hacen los pases necesarios a su intervención para que se expidan respecto de la garantía de los derechos involucrados. Bueno, no sé si queda algún tema pendiente de todo esto que hemos hablado. El defensor oficial, bueno, también está el defensor oficial, el Ministerio Público de Defensa. El defensor oficial existe en esos casos en las defensorías. A veces la gente no tiene la posibilidad de defender sus derechos. Entonces, el defensor oficial, la ley le tiene que amparar al ciudadano siempre la posibilidad de defenderse en un proceso. Si puede pagar un abogado particular, lo hará, pero si no puede, le tiene que dar la posibilidad de ser defendido, porque es una garantía constitucional establecida en el artículo 18. Es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos. Entonces, así como decimos que tiene que, por este principio, la asistencia letrada es obligatoria, la gente puede concurrir a un abogado particular y de no tenerlo, el Estado le tiene que garantizar la existencia de alguien que pueda defender sus derechos.
Acá tenemos la figura del defensor oficial. Por ejemplo, se utiliza el defensor oficial en todos los procesos, sobre todo en aquellos procesos en los que no hay, si se demanda a un individuo que no tiene representación letrada, tendrá que ir, o el que no tiene para pagar un abogado, irá a la defensoría. Y las defensorías funcionan muy bien. En este momento yo tengo conocimiento de varios defensores que hacen un trabajo excelente en la defensa de los derechos de las personas. Son defensores oficiales. Se llama Ministerio Público de Defensa, es un órgano independiente de los poderes del Estado. Sería como un extrapoder, por eso decimos que es un órgano diferente de los distintos poderes del Estado, autónomo y que tiene su autarquía también financiera, ¿no? Y tiene independencia de los otros poderes del Estado. Se llama Ministerio Público de Defensa y está representado por los defensores oficiales. ¿Qué más? Ya creo que hablamos, que actúa como defensor oficial, por ejemplo, para que ustedes sepan, se actúa como defensor oficial tanto en los procesos civiles como en los procesos penales. En los procesos civiles, en los procesos penales, aquel que no tiene un defensor y es acusado de la comisión de un delito, lógicamente tendrá un defensor oficial que lo represente. Entonces, en cualquier fuero, ya sea civil, familia, penal, está la figura de este defensor oficial en la provincia de Buenos Aires, y también en la capital federal, pero acá está, bueno, como estamos en provincia, estamos hablando específicamente de nuestra jurisdicción territorial. No confundir con la jurisdicción judicial. Estoy hablando de dentro de la territorialidad de Lomas de Zamora o de provincia de Buenos Aires, tenemos la figura del defensor oficial de la provincia, de los defensores oficiales de la provincia de Buenos Aires. Bueno, no sé si quedó algún tema pendiente o vamos a ver qué tenemos que repasar, cuáles son los temas que están más flojos. Antes que nada, me gustaría, si no les parece mal, que le demos la palabra para reemplazar la clase anterior a los 3 compañeros que se habían claro, teníamos que postulado. tocaba El primero también sería, que participen. El primero sería Martín Nahuel Boniscontro, perdón, me costó pronunciar tu apellido, si podés habilitar tu audio. Martín. ¿Sacó una foto de este grupo selecto, doctora? No saqué, pero voy a sacar. Hagan una sonrisa grande. Le quiero hacer una pregunta a la doctora Miglio. Ella habló del Ministerio Público como un extrapoder. ¿Por qué es un extrapoder? Porque no es parte integrante del Poder Judicial. No es parte integrante. Si bien está ahí, está cerquita, no pertenece al Poder Judicial. Es decir, está separado del Poder Judicial. Son funcionarios, pero no son funcionarios judiciales. No son funcionarios judiciales. Ya, son magistrados, pero no pertenecen al Poder Judicial. Es algo extraño. Qué raro, ¿no? Martín, porque en realidad son abogados, entre comillas, abogados que van a representar. Claro, que van a representar intereses del Estado. Exacto. Cuando defienden a menores o a pobres y ausentes, van a estar realizando tarea de un abogado frente a un tribunal de justicia. ¿Sí? Es como si fuera un abogado, entre comillas, pero no pago, sino pagado por el Estado. Bueno.
Pero son lo que acusan también, son el Ministerio Público No, Fiscal. no. No. Igual estaba hablando del defensor oficial. No, seguro. Bueno, gracias. Martín, ya te desmuteaste, veo. No sé dónde estás, no te encuentro en la pantalla. Hasta que no hables. Buen día. Ahí te encontré, Hola. ahí te encontré. ¿Qué tal, Martín? ¿Tuviste tal? tiempo de ver el tema de hoy? En realidad, Sí, el de la semana de pasada. la clase pasada. A vos te tocaba lo que era la definición de sujetos y su clasificación, ¿no? Sí, yo estudié un poquito de todo, no sé. Bueno, ¿Me saldrá? dale. Bueno, los Bueno, sujetos de te proceso son escuchamos. todos aquellos. Sí, los sujetos del proceso son todos aquellos que forman parte del mismo por su intervención. Tenemos los sujetos esenciales, que son los que tienen que estar sí o sí, es decir, que sin que estén no puede llevarse a cabo el proceso. Y después tenemos los sujetos eventuales, que son los que están, de acuerdo a las características y tipos de proceso, pueden ser requeridos o no, o pueden estar involucrados por tener intereses en el litigio. Y estos son... ¿Se congeló la imagen? ¿Estás ahí? A ver. No lo encuentro. Sí, ahí está, ahí volvió. Se había cortado internet. Estabas hablando y quedó ahí. Sí, Estabas hablando de los eventuales, ¿no? Y ahí quedó. claro, los eventuales dije que bueno, son el secretario del juez, todos los auxiliares de la justicia, pueden ser los peritos, los testigos, los que pueden estar por resultar involucrados en un interés o por ser llamados a participar en el proceso. Pero bueno, sin su intervención el proceso se lleva a cabo igual. No como así el juez y las partes, que son los sujetos esenciales. Después, bueno, el juez, funciones y deberes, ejerce la función jurisdiccional, que vendría a ser resolver los conflictos, y tiene que resolver los problemas entre los ciudadanos, sin poder dejar de hacerlo por oscuridad, o insuficiencia o falta de ley. En este caso, bueno, utilizando la doctrina, todos sus recursos, utilizando, bueno, todas las normas, tiene que dictar sentencia, obligatoriamente, ¿no? Haciendo anomia con otras normas, bueno, utilizando todos sus recursos. Después tiene que asistir a las audiencias, resolver los planteamientos entre las partes y terceros, mantener el decoro en el desarrollo del proceso, testando las frases injuriosas e impedir que los individuos impidan de forma indebida el curso del proceso, mandando a utilizar la fuerza pública de ser necesario. Después de la designación de los jueces, primero, bueno, quería agregar que para evitar el desconcierto en la sociedad que se producía al cambiarse el poder ejecutivo, digamos, el gobierno de turno, cambiaban a todos los jueces, por eso se crea el Consejo de la Magistratura, que está formado de tal forma que se mantiene un equilibrio entre los representantes de las organizaciones políticas votadas por votación popular, por dicho, y bueno, los jueces de todas las instancias, de los abogados de la matrícula federal, un docente universitario y dos del ámbito académico y financiero, académico y, bueno, vamos a ver otra palabra. Y, bueno, Dame un segundito, Martín. Viviana, ¿vos preparaste esta parte, la parte de juez? Viviana Bonomo. Abrí el micrófono. Abrí el micrófono, Vivi.
Hola, buen día. Estaba escuchando a mi compañero, por momentos se quedaba cortada la señal. Está bien. Sí, estaba escuchando de la magistratura, ¿no? Que decía cómo este órgano defendía... Hoy tenemos un día difícil con la señal, ¿eh? Nos quedan congelados los alumnos, los profesores. Está complicado el internet. Sí, ahí perdió ahí volviste, Vivi. A ver. Que el compañero que hablaba sobre este órgano que fue... No, está difícil. Lo vamos a dejar seguir a Martín a ver si después recuperás conectividad. Si querés apagar la cámara, a ver si se te escucha mejor el audio. A ver ahora. Tampoco, che. Viviana. Viviana, ¿estás ahí? Sí, estoy... A ver si podés seguir un poquito más porque no se te escuchaba nada. Mi compañero estaba hablando, ¿se escucha ahí? Sí. Sí. Él estaba hablando de la magistratura, este órgano que fue con la última reforma constitucional, seleccionar los jueces, ¿no? Para que estos jueces sean las personas que integrantes de tres poderes, representantes también de universidades, profesores, para que el juez sea votado, ¿no? Para estar en su cargo. Una vez que el juez tiene su cargo, tiene dos condiciones para no ser removido. No puede ser removido y sus saberes tampoco pueden ser disminuidos ni se puede afectar de ninguna manera, ¿no?, sus saberes. Eso en el transcurso del tiempo que el juez esté ejercitando su deber, ¿no? Después lo que el juez tiene es que en el momento de jubilarse, el juez tiene un tiempo, él se jubila, no pierde el mandato en su estado de juez, a no ser que sea por jubilación, incapacidad, por algún problema que haya tenido, preferiría retirarse antes para perseverarse él mismo, ¿no? Y bueno, y después lo que también vimos son los atributos que tiene el juez, ¿no? En la participación de un proceso, que también puede ser los jueces. Las garantías de los jueces eran que era inamovible y la intangibilidad de sus saberes, que no se puede tocar sus saberes y que es inamovible en el lugar donde se fue nombrado, ¿no? Ese juez por el tiempo que permanezca en su servicio. ¿Salvo qué? Salvo que acontezca algo y él decida retirarse, ¿no? Salvo que él puede renunciar, es verdad, se puede jubilar, y qué más puede ocurrir, que también lo va a hacer el Consejo de la Magistratura. Destituirlo. Muy bien, destituirlo a través de un proceso que se llama... ¿Quién se acuerda? Yuri de enjuiciamiento. Muy bien. De enjuiciamiento. Muy bien. Viviana. Sí. Una aclaración. Hace un ratito dijiste, yo no te quise interrumpir porque venías muy bien. La palabra votar. Muy bien. Claro, cuando dijiste votan a los... a los candidatos. No votan. A eso no lo votan. Votan cuando tienen que decidir sobre el Yuri. Si le hacen o no le hacen. Pero cuando hay candidatos, ¿cómo elige la magistratura? ¿Qué dijimos que hacía? ¿O que llamaba a qué? ¿Concurso? A concurso. Lo que van ustedes a dar el martes que viene. Examen, a concurso. Claro, a concurso. El concurso público. Claro, ahí sacan una calificación y se elabora un listado con el orden
y posteriormente se le manda una terna, ¿verdad? Pero ahí De no la se vota. tercera, Yo cuarta quiero a este, parte, yo ¿no? quiero a este. ¿Cómo? Sería la tercera, cuarta parte de la magistratura. De los que componen la magistratura, ¿votarían a esos posibles candidatos? No. El Consejo de la No, Magistratura. lo que está hablando es que pero eso es para los jueces de las Cortes, que se necesitan las 2/3 partes del acuerdo del Senado, ¿no? Pero estamos mezclando. Claro, pero es otra cosa. Acá estamos hablando del Consejo de la Magistratura cuando elige a los jueces que se presentaron a un concurso público de oposición y antecedentes para ser designados jueces. Entonces se presentan un montón de candidatos. Se presentan, por ejemplo, 50, 25, 30, los que sean. De esos que se presentan y que rinden el examen, se hace ese concurso y eligen a los que tengan los 3 mejores exámenes, los 3 mejores puntajes, entonces conforman una terna. Y de esa terna es la terna que se eleva para que elija quién. ¿Quién elige? ¿Quién elige de la terna? ¿Qué poder? El ¿Qué Poder poder? Ejecutivo. Claro. Ahora, aparte del puntaje, ¿se acuerdan que les dije que podían tener el máximo puntaje, por ahí 100 sobre 100, pero que otro que tenía 95 sobre 100 tenía un frondoso antecedente, un currículum espectacular, y que se evaluaba, por eso es oposición y antecedentes, porque las dos cosas, se hace un mix de esas dos cosas. Obviamente que el que sacó 20 sobre 100, por más que tenga un currículum excepcional, no va a estar en la lista, pero... Es que para la elección se hace un mix entre el puntaje del examen y los antecedentes. Correcto. Claro, se elige lo mejorcito de allí. Bueno, estás encaminada, Viviana. Estás encaminada, falta profundizar y fijar algunos conceptos, pero tenés toda una semana. Así que... Muy bien, hay que animarse, Gracias, hay que gracias. animarse. Igual bien. Martín también, Y Martín también. Muy bien, muy Martín. bien. Me Muy parece, bien. se parece a mi hijo que no se queda quieto mientras habla, pero era difícil de seguirlo, pero el tema por estuvo... toda la casa. Veíamos el techo de toda la casa. y nos falta Yamila, que se desmuteó recién. Me estaba alejando del ruido y después volvía para cargar el celular. Claro, son cosas que pasan. Yamila, te sacaste el mute, veo. ¿Y Yamila dónde está? Ahora Acá estoy, no sé si- ahí está, en el medio. En mi Zoom está en el medio, en todos están en distintos lugares. Contanos me quedó la las parte- partes. Ahí está, ahí la vi. Las partes, siempre, hay una parte que es actora, la demandada, está la parte que pretende, y parte a la de Después, Se te escucha un poco mal. Volveme y diste la definición de parte, porque yo no la ahí. escuché. Ahí se escucha mejor. ¿Dijiste la definición de parte? ¿Ahí se escucha mejor? Sí. Porque Sí, no hay ahora- celular, por eso. Sí, la parte siempre está la parte pretende y la parte sobre la que se pretende. Ajá. En los procesos contradictorios son actora y demandada, y en los procesos voluntarios son peticionantes. Siempre persigue el mismo interés las partes, y bueno, mucho más sobre partes no vimos, me parece. En la lo clase que pasada yo vimos recuerdo. todo el tema de Después, capacidad, ¿te acordás? Capacidad de derecho, capacidad de hecho, la Capacidad, sí, para la capacidad de ejercer. derecho y la capacidad de ejercicio o de hecho. Exacto. La capacidad de derecho es la que tiene toda persona humana para ejercer deberes y sus derechos. Y la capacidad de derecho o de ejercicio son las instancias que tienen las personas, que son las personas que están por nacer, los menores, y las personas que están incapacitadas por sentencia judicial. Bien. Un poquito. Se corta un poco, sí. Sí. ¿Se corta? Igual, no hay problema, igual es la conectividad de internet, hoy estamos todos con problemas de Sí. señal. Hoy está todo.
está colapsado el día. Empezó la primavera está con problemas de rápido. conexión. En general hiciste una síntesis bien sintética del tema de partes que habíamos terminado de ver la clase pasada y que continuamos hoy, ¿no? Sí, Me siento mal porque parece que dimos tan poquito, dimos de parte. No, Sí. O es lo que Yamila se acuerda, ¿no? Lo que Yamila se es acuerda. lo que sintetizó, sí, es lo que me acuerdo. Después hay que darle más cuerpo, Reforzarlo porque tiene más ponerle un poco cosas. más. Sí. Muy Sí, bien. sobre todo cuando hablas de quién pretende y contra quién se pretende, pensá en el interés propio, ¿no? Busca ampliar un poco más esa definición de parte. Bárbaro. Y bueno, y también esto de que es actora y demandada o peticionante en el voluntario, todo eso está correcto. Después, Bueno. ¿quiénes son los que tienen capacidad de hecho? Y quiénes son los que tienen capacidad de derecho. Y todo eso que vos hablaste se complementa con la clase que vimos hoy, que fue de qué manera actúan las partes en el proceso, ¿no? La representación legal de los incapaces de hecho, y después, Sí. bueno, la representación de los abogados. Así que, si les parece, para que no se nos corte, hacemos una última conexión ahora y hacen las preguntas que tengan sobre todas las 6 primeras clases y conversamos un poquito del examen. ¿Les parece Estaba bien? Viviana con ganas de decir algo.